La preocupación por los clones de CERN. ¿Puede la ciencia ir demasiado lejos? Número 1. Agujeros negros. En marzo de 2008, la organización CERN fue demandada por Walter Wagner, un oficial de seguridad nuclear retirado, junto con el periodista español Luis Sancho. La demanda de estos hombres intentaba prevenir las operaciones del Gran Colisionador de Hadrones, LHC. ¿Qué es CERN y por qué fueron demandados? La Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida como CERN, es un grupo de países que operan el laboratorio más grande del mundo para la física de partículas. Fue establecida en 1954 y está ubicada en Meyrin, un suburbio occidental de Ginebra en la frontera entre Francia y Suiza. CERN consta de 23 Estados miembros, siendo Israel el único miembro pleno no europeo que fue admitido en 2013. Además, CERN es un observador oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. CERN es una organización internacional que facilita la investigación en el campo de la física. Varios países colaboran para llevar a cabo múltiples experimentos en CERN. La organización es conocida por albergar el colisionador de partículas más grande y de mayor energía del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones, LHC. En marzo de 2008, Walter Wagner presentó una demanda contra el Gran Colisionador de Hadrones, LHC. Antes de que se pusiera en marcha el LHC, es un experimento científico diseñado para explorar varias áreas exóticas de la ciencia, como la materia oscura, la supersimetría y las dimensiones extra. Wagner estaba preocupado porque el LHC crearía agujeros negros o una forma extraña de materia que podría destruir la Tierra. Cuando el LHC se encendió por primera vez en septiembre de 2008, experimentó una falla eléctrica que causó su apagado. Sin embargo, ha estado operando con éxito desde noviembre de 2009. A pesar de los esfuerzos de Wagner para detener el funcionamiento del LHC, este ha continuado operando. La demanda fue inicialmente desestimada por el tribunal, pero él apeló el caso y el tribunal volvió a desestimar la demanda por razones similares. El juez declaró que el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, es propiedad de y está gestionado y controlado por CERN, no por EE.U. El juez añadió además que el gobierno estadounidense solo tiene estatus de observador en el Consejo de CERN y no tiene control sobre CERN ni sus operaciones. Por lo tanto, la supuesta lesión, que es la destrucción de la Tierra, no es en absoluto atribuible a la falta de elaboración de una declaración de impacto ambiental por parte del gobierno de EE.U. Wagner planea buscar una revisión de la decisión del tribunal. La pregunta es, ¿puede la ciencia ir demasiado lejos? La demanda fue motivada por el miedo de Wagner de que el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, causara muerte y destrucción en el mundo. El inventor de la bomba atómica también tenía miedo de que su proyecto pudiera llevar al fin del mundo. Número 2. La clonación. Otro tema que hace pensar a la gente que la ciencia está yendo demasiado lejos es la clonación. ¿Está el hombre intentando ocupar el lugar de Dios? ¿Cuál es la visión cristiana sobre la clonación humana? La Biblia no habla directamente sobre la clonación humana, no se menciona directamente en la Biblia, pero podemos analizar lo que dice la Escritura para entender más sobre el tema. La clonación implica el uso de ADN. Primero, los científicos extraen el ADN de la célula de una criatura. Este ADN contiene toda la información genética codificada. Luego, introducen este ADN en una célula. A menudo, cuando los científicos intentan clonar, utilizan muchos embriones para aumentar las posibilidades de que el nuevo ADN sea aceptado con éxito. Aunque es posible crear una criatura duplicada de esta manera, como fue creada Dolly, la oveja, las probabilidades de hacer una copia exacta de una criatura sin ningún cambio o problema son muy bajas. La perspectiva cristiana sobre la clonación humana se basa en algunas enseñanzas clave de la Biblia. Primero, las personas son hechas a imagen de Dios, lo que hace a cada persona especial.
Génesis 1, 26-27, nos dice que los humanos fueron creados para parecerse y ser como Dios, y son diferentes de todo lo demás en la creación. Génesis 1, 26-27, Biblia amplificada. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El uso repetido de las palabras hagamos y a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, apoya la idea de que hay un solo Dios en tres personas, lo que llamamos la Trinidad. Para entender quiénes somos como humanos, debemos comenzar con el hecho de que estamos hechos a la imagen de Dios. Los humanos son únicos entre todos los seres creados porque compartimos ciertas cualidades con Dios. Esto significa que hay una gran diferencia entre las personas y los animales que nunca puede ser superada. Aunque nos parecemos a algunos animales en nuestros cuerpos, somos muy diferentes en nuestra capacidad de pensar, tomar decisiones morales y conectarnos con cosas espirituales. Esto también significa que hay una gran diferencia entre las personas y los ángeles que nunca puede ser superada. Nunca se nos dice que los ángeles fueron creados a imagen de Dios como nosotros. Los ángeles no pueden tener el mismo tipo de relación amorosa y cercana con Dios que nosotros podemos tener. Esto significa que Dios realmente podría convertirse en humano. Dios, como la segunda persona de la Trinidad, también pudo hacerse humano porque, aunque ser Dios y ser humano no son lo mismo, pueden coexistir. Esto significa que la vida humana es muy importante por sí misma, sin importar el tipo de vida que alguien esté viviendo, porque las personas están hechas a la imagen de Dios. Vemos la frase "a nuestra imagen". Aquí hay algunas cualidades especiales en las personas que revelan que fueron creadas a la imagen de Dios. Las personas son las únicas que miran naturalmente hacia arriba. Las personas son las únicas con muchas expresiones faciales diferentes. Las personas son las únicas que muestran vergüenza al sonrojarse. Y las personas son las únicas que pueden hablar. Las personas son las únicas que tienen personalidad, conocen el bien y el mal, y experimentan sentimientos espirituales. Hay al menos 3 aspectos en la idea de que estamos hechos a la imagen de Dios. Esto significa que los humanos poseen personalidad, conocimiento, sentimiento y voluntad, lo que nos diferencia de todos los animales y plantas. También significa que los humanos poseen moralidad. Somos capaces de hacer juicios morales y tenemos una conciencia. Además, significa que los humanos poseen espiritualidad. El hombre está hecho para tener comunión con Dios, y es a nivel espiritual donde nos comunicamos con Él. Esto no significa que Dios tenga una forma física. Dios no es un ser físico o humano. Más bien, Dios es espíritu. Juan 4:24, Biblia amplificada, dice: Dios es espíritu, el origen de la vida, aunque invisible para la humanidad, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Aunque Dios no tiene un cuerpo físico, creó a los humanos a su imagen, lo que les permite realizar muchas de las mismas funciones que Dios, como ver, oír, oler, tocar, hablar y pensar. No es completamente exacto afirmar que el cuerpo humano está modelado a imagen de Dios, porque Dios, siendo un ser espiritual, no puede poseer un cuerpo físico. Sin embargo, el cuerpo humano puede verse como el recipiente más adecuado para el espíritu humano, y por lo tanto, tiene una semejanza tan fuerte que Dios y sus ángeles a menudo aparecen a los humanos en forma humana. Los términos imagen y semejanza son similares, con imagen refiriéndose más a la apariencia y semejanza a conceptos abstractos. La similitud aquí es que la vida humana es invaluable y no debe ser tratada como una mercancía que se compra y se vende. Hay individuos que abogan por la clonación humana como un medio para producir órganos de reemplazo,
para pacientes que no pueden encontrar un donante adecuado. La idea es que usar el propio ADN para crear un órgano idéntico reduciría significativamente el riesgo de rechazo del órgano. Aunque la clonación puede parecer una solución viable en ciertas situaciones, plantea un problema ético significativo. El proceso de clonación implica el uso de embriones humanos, lo que significa que varios embriones deben ser destruidos para obtener el ADN necesario. Este proceso socava el valor de la vida humana, ya que trata a los embriones como simples desechos y elimina su potencial de convertirse en seres maduros. Si bien es posible generar células para producir nuevos órganos, es necesario considerar las implicaciones éticas de sacrificar múltiples embriones humanos en el proceso. Esto plantea nuevamente la pregunta: ¿puede la ciencia ir demasiado lejos? La respuesta es sí. Salmos 139, 13-16, Biblia amplificada, dice: «Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque de manera formidable y maravillosa estoy hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi substancia aún informe, y en tu libro estaban escritos todos los días que me fueron dados, cuando aún no existía ni uno de ellos». El escritor David declara que fue conocido personalmente por Dios antes de nacer, lo que significa que en su concepción ya era un ser humano con un futuro ordenado por Dios. El niño en el vientre de su madre fue formado personalmente por el Dios de todo conocimiento y presencia constante, con cuidado y preocupación. Dios conocía a David antes de su nacimiento, cuando aún estaba en el vientre. David, el hijo de Isaí, fue un hombre increíble. Trabajó, ser humano con un futuro ordenado por Dios. El niño en el vientre de su madre fue formado personalmente por el Dios de todo conocimiento y presencia constante, con cuidado y preocupación. Dios conocía a David antes de su nacimiento, cuando aún estaba en el vientre. David, el hijo de Isaí, fue un hombre increíble. Trabajó como pastor, sirvió como soldado de fuerzas especiales, se convirtió en un héroe, escribió poesía e incluso gobernó como rey. En muchos aspectos, también se convirtió en un científico, pensando como un biólogo entrenado, pero escribiendo como un poeta. David proclamó que fue hecho de una manera temible y maravillosa. El cuerpo humano es una obra maestra de diseño y función. Tenemos un mayor entendimiento de nuestros cuerpos que David, lo que debería llenarnos de más asombro y gratitud de lo que él sintió. David solo tenía un entendimiento limitado de cómo funciona el cuerpo humano. No sabía nada sobre anatomía, pero se inspiraba en lo que veía y alababa al Creador por ello. El funcionamiento del cuerpo humano es impresionante en su diseño y ejecución. Sabemos mucho más que David sobre cómo estamos hechos, y eso debería llenarnos de más asombro y gratitud, la alabanza que David nunca tuvo. El escritor del Salmo no tenía conocimiento de anatomía o del funcionamiento interno del cuerpo humano. Sin embargo, el autor aún podía apreciar y maravillarse de la complejidad y belleza de la creación y del divino creador detrás de ella. El mayor milagro en el mundo es el hombre, en su propio cuerpo y aún más en su alma. Hay suficientes milagros para llenar un volumen de pies a cabeza. Si somos maravillosamente creados incluso antes de nacer, ¿cuánto más deberíamos maravillarnos de la guía del Señor en nuestro viaje por la vida? ¿Y qué podemos decir sobre el misterioso nuevo nacimiento que muestra aún más el amor y la sabiduría del Señor? David utilizó la frase «las partes más bajas de la tierra» para describir cualquier lugar desconocido y misterioso. El proceso del desarrollo de un bebé en el vientre de su madre es tan misterioso y oculto como las cosas que suceden en las partes más bajas de la tierra. La forma en que Dios ha creado nuestros cuerpos ha llevado a algunas personas a cuestionar la existencia de defectos de nacimiento y lo que significa acerca de la obra de Dios.
debemos considerar los defectos de nacimiento como alteraciones al diseño original de Dios. Así como una persona puede resultar herida fuera del útero, también puede resultar herida durante el proceso de formación dentro del útero. Estos defectos son resultado de la caída y la corrupción que trajo al mundo. Sin embargo, con el ojo de la fe, todavía podemos ver la obra de Dios en los defectos y lesiones que Él permite que ocurran en su providencia. El perfecto conocimiento y cuidado de Dios le permitieron ver lo que David y otros no podían. Esta es otra demostración de su poder divino. Isaías 49:1-5 declara que Dios llamó a Isaías a profetizar mientras aún estaba en el vientre de su madre. De manera similar, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo mientras aún estaba en el vientre de su madre. Lucas 1:15. La creencia contemporánea sostenida por la psicología secular y el pensamiento humanista es que el hombre solo es responsable ante sí mismo y es la autoridad máxima. Sin embargo, la Biblia enseña diferente. Según ella, el hombre es responsable de sus acciones y es responsable ante Dios. Por lo tanto, no puede ser la autoridad máxima sobre sí mismo, ni puede tomar decisiones sobre el valor de la vida humana. La ética de la clonación humana no puede decidirse únicamente por la ciencia, ya que no es la autoridad máxima. Según la Biblia, solo Dios tiene el derecho de ejercer el control soberano sobre la vida humana. Intentar controlar tales cosas es colocarse en la posición de Dios. Claramente, el hombre no debe hacer esto. Si vemos a los seres humanos simplemente como otra criatura y no como la creación única que son, podemos verlos como meras máquinas que necesitan mantenimiento y reparación. Sin embargo, no somos simplemente una colección de moléculas y productos químicos. Según la Biblia, Dios nos creó a cada uno de nosotros y tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Además, busca una relación personal con cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Aunque puede haber ciertos beneficios para la clonación humana, no tenemos control sobre hacia dónde puede llevar la tecnología de clonación. Sería absurdo asumir que solo las buenas intenciones dirigirán el uso de la clonación. El hombre no está en posición de ejercer la responsabilidad o el juicio requerido para gobernar la clonación de seres humanos. ¿Tendría un clon humano un alma? La posibilidad de clonar humanos plantea muchas preocupaciones morales, éticas y médicas, y también plantea algunas preguntas teológicas más profundas. Una de las preguntas más fundamentales es si un humano clonado tendría un alma. Algunas personas piensan que la respuesta es obvia, mientras que otros tienen motivos para dudarlo. Incluso hay quienes afirman que sería imposible clonar a un humano porque no se crearía un alma. Cómo uno responde a esta pregunta depende en gran medida de sus creencias sobre cómo se crea un alma. Dado que la Biblia no proporciona una respuesta directa a este problema en particular, deberíamos ser cautelosos en lugar de dogmáticos al discutirlo. Considerando todo, parece altamente probable que los clones posean almas, basado en una variedad de factores espirituales, científicos y prácticos. Los cristianos sostienen diferentes opiniones sobre cómo se crean las almas inmateriales. Hay dos posiciones respaldadas bíblicamente sobre este tema. La primera posición sostiene que Dios crea el alma cuando un niño es concebido. La segunda posición sugiere que el acto físico de la concepción a través de los padres crea el alma. Otras creencias, como la preexistencia de las almas, no son sólidas desde el punto de vista bíblico y no son relevantes aquí. Biológicamente, los clones humanos ya existen en forma de gemelos idénticos, también conocidos como gemelos monocigóticos. Esto sucede cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo formando un cigoto, que luego se divide en dos o más embriones separados, que luego se desarrollan de forma independiente. Es importante señalar que los humanos genéticamente idénticos ya existen naturalmente.
La pregunta de si un humano clonado poseería un alma no tiene una respuesta definitiva. Sin embargo, según la mayoría de las interpretaciones de la Biblia y la teología cristiana, es probable que los humanos clonados tengan almas. Aunque es posible crear un marco teológico en el cual no las tendrían, esto sería visto como autocontradictorio e innecesario por la mayoría de los cristianos. Careciendo de un entendimiento perfecto, estamos obligados a tratar a todos los seres humanos como personas dignas, no solo del valor que Dios coloca en sus creaciones, Salmo 104:4, sino también del amor que Él espera que mostremos unos a otros, incluyendo a los seres humanos clonados artificialmente, si es que alguna vez llegan a existir. Salmo 104:4. Oh Señor, cuántas y variadas son tus obras. Todas tus obras, oh Señor, están hechas con sabiduría. La tierra está llena de tus riquezas y tus criaturas. Santiago 2:8 nos dice que si realmente cumplimos con la ley real de acuerdo con la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa que, si tienes una preocupación desinteresada por los demás y haces cosas en beneficio de ellos, estás actuando bien. Una pregunta común es si un humano clonado exitosamente poseería un alma. Génesis 2:7 dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí está la descripción de Dios creando un alma humana viviente. Las almas son lo que somos, no lo que tenemos. 1 Corintios 15:45 nos dice que el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viviente, y el último Adán, Cristo, se convirtió en un espíritu que da vida, restaurando a los muertos. No está claro qué tipo de ser vivo se produciría mediante la clonación humana. Esta es una pregunta sin una respuesta clara. Sin embargo, parece que si un humano fuera clonado exitosamente, el clon poseería un alma eterna y sería considerado tanto humano como cualquier otro individuo. En contra de la clonación humana, tanto desde el punto de vista científico como bíblico, un grupo de investigadores de Advanced Cell Technology en Worcester, Massachusetts, afirma que están trabajando en el desarrollo de embriones humanos con el propósito de extraer células madre embrionarias, las cuales tienen la capacidad de, el proceso de clonación terapéutica, requeriría la destrucción de embriones humanos para obtener las células, lo cual podría potencialmente ayudar a pacientes que sufren de diversas enfermedades y lesiones. Sin embargo, como resultado, el presidente llamó a que el Congreso promulgara legislación para prohibir la clonación humana. La fe en Dios y la ciencia se contradicen. La ciencia puede definirse como la observación, identificación, descripción, investigación experimental y explicación teórica de los fenómenos naturales. Es un método que los seres humanos utilizan para obtener una mayor comprensión del universo. La ciencia implica la búsqueda de conocimiento a través de la observación, y los avances demuestran el alcance de la lógica y la imaginación humanas. Sin embargo, es importante recordar que la creencia de un cristiano en la ciencia no debe ser la misma que su creencia en Dios. Como cristianos, podemos tener fe en Dios y respetar la ciencia siempre y cuando recordemos cuál es perfecto y cuál no lo es. Nuestra fe en Dios se basa en la fe que tenemos en su Hijo para la salvación, en su palabra para la instrucción y en su Espíritu Santo para la guía. Nuestra fe en Dios debe ser inquebrantable porque cuando confiamos en Dios, confiamos en un Creador, perfecto, todopoderoso y omnisciente. Por otro lado, nuestra creencia en la ciencia debe ser intelectual y nada más. Podemos confiar en la ciencia para lograr cosas notables, pero también es cierto que la ciencia puede cometer errores. Si ponemos nuestra fe en la ciencia, confiamos en seres humanos imperfectos, defectuosos, limitados y mortales. A lo largo de la historia, la ciencia ha estado equivocada en muchas cosas. Por otro lado,
Dios nunca se equivoca. La verdad no es algo que temer, por lo que no hay razón para que un cristiano tema a la buena ciencia. Aprender más sobre la forma en que Dios construyó nuestro universo ayuda a toda la humanidad a apreciar la maravilla de la creación. Ampliar nuestro conocimiento nos ayuda a combatir la enfermedad, la ignorancia y el malentendido. Sin embargo, hay peligro cuando los científicos ponen su fe en la lógica humana por encima de la fe en nuestro Creador. Estas personas no son diferentes de cualquiera dedicado a una religión. Han elegido la fe en el hombre y encontrarán hechos para defender esa fe, incluso si la mayoría de los científicos lógicos e imparciales, incluidos aquellos que no creen en Dios, reconocen que nuestro entendimiento del universo es incompleto. Entienden que la ciencia no puede probar o refutar la existencia de Dios o la validez de la Biblia, así como algunas de sus propias teorías no pueden ser probadas o refutadas. El verdadero propósito de la ciencia es buscar la verdad sin ninguna agenda y mantenerse neutral en su búsqueda. Según la Biblia, la ciencia respalda la existencia y la obra de Dios. El Salmo 19:1 declara: «Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos». Con los avances en la ciencia moderna, se descubren más evidencias de la creación, la naturaleza intricada y replicadora, el complejo y entrelazado conjunto de leyes físicas y la perfecta armonía de condiciones en la química, aquí en la Tierra, ofrecen un testimonio del mensaje de la Biblia. Un cristiano debería dar la bienvenida a la ciencia, que busca la verdad, pero desaprobar a los sacerdotes de la ciencia, que priorizan el conocimiento humano sobre Dios. La verdadera razón por la que Dios te creó. La verdad es que muchos se despiertan con esta ardiente pregunta en sus mentes: ¿por qué estoy aquí? Esta pregunta ancestral ha sido la fuerza impulsora detrás de innumerables discusiones, expresiones artísticas y reflexiones personales. Pero, ¿qué pasa si las respuestas a esta profunda pregunta ya estuvieran escritas hace miles de años? Sí, no somos clones. Sin embargo, la gente se pregunta si fueron un error, o pregunta cuál es la verdadera razón por la que Dios me creó. Número 1. Creado a imagen de Dios. Número 2. Para tener comunión con Él. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1:3. En el principio no había nada más que Dios, y luego decidió crear un hermoso universo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Génesis 1:1-2. A lo largo de 6 días Dios formó el cielo, la tierra, los océanos, las plantas, los animales y todas las criaturas vivientes. Pero Dios tenía un plan especial en mente. En el 6º día, creó al hombre para tener una relación personal, relaciones con Génesis 1:26-27, número 3, para expresar dominio y cuidado sobre la creación. Al comienzo del tiempo, Dios otorgó a los humanos un papel especial. Nos hizo administradores o cuidadores de la tierra, sus animales y sus recursos. Dominar no significa explotar o dañar, sino guiar, proteger y sostener con amor en sus ojos. Dios confió a Adán y Eva una regla especial. Este dominio no era solo poder, sino una responsabilidad. Dios quería que los humanos actuaran como administradores para cuidar de su hermosa creación, así como un rey cuida de su reino, o un jardinero cuida su jardín. Pero, ¿qué significaba tener dominio? Dominio no significaba explotar o dañar, sino cuidar y proteger. Cada árbol, cada animal, cada brizna de hierba era un testimonio de la creatividad y el amor de Dios. Dañar o destruir cualquiera de estas creaciones descuidadamente era desconsiderar el amor y la intención detrás de ellas. En el Nuevo Testamento, Jesús habló de amor, cuidado y respeto.
no solo para los seres humanos, sino para toda la creación. Admiraba los lirios del campo y hablaba del cuidado de Dios por cada gorrión. ¿No se venden 5 gorriones por 2 monedas? Y sin embargo, ni uno de ellos es olvidado delante de Dios. Lucas 12:6. Esto mostraba el inmenso valor de cada criatura, grande o pequeña, a los ojos de Dios. En esencia, Dios quiere que veamos el mundo con ojos de asombro, gratitud y responsabilidad. Tener dominio es entender que somos cuidadores destinados a salvaguardar el medio ambiente y todos sus. Cuando actuamos con amor y bondad hacia todas las creaciones, reflejamos el propio corazón de Dios y cumplimos con nuestra regla divinamente designada en esta tierra. Entonces, la próxima vez que veas una mariposa revoloteando o escuches el susurro de las hojas, recuerda que es una obra de arte de Dios y nosotros, como sus hijos, estamos llamados a protegerla, valorarla y celebrarla. Número 4. Para reflejar su gloria. La máxima reflexión de la gloria de Dios vino en forma de Jesús, nacido en humildad. Jesús vivió una vida sin pecado, enseñando sobre el amor de Dios, realizando milagros y señalando a todos de regreso al Padre. Número 5. Amar y servir a los demás. Cuando miramos al corazón de la Biblia, queda claro que Dios nos diseñó para las relaciones. Nuestra conexión con Él y con los que nos rodean pinta un cuadro vibrante de la vida. En el centro de estas relaciones yace el principio del amor y el servicio. El segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Marcos 12:31. Así como cuidamos nuestras propias necesidades, deseos y bienestar, estamos llamados a extender ese mismo cuidado y preocupación a quienes nos rodean. Jesús no sugiere, sino que ordena que hagamos del amor nuestra respuesta predeterminada. No es un sentimiento, sino una acción. Mientras Jesús enseñaba, un hombre le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El hombre respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero el hombre quería justificarse a sí mismo, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10:25-37. Para responder a esta pregunta, Jesús contó una historia, la parábola del buen samaritano. Lucas 10:30-37. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó cuando unos ladrones lo atacaron. Lo golpearon, le quitaron sus pertenencias y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Primero pasó un sacerdote y vio al hombre herido, pero en lugar de ayudarlo, se pasó al otro lado de la carretera y siguió su camino. Luego pasó un levita, un asistente religioso, y hizo lo mismo, ignorando al hombre. Pero entonces llegó un samaritano. Debes saber que Jesús y los samaritanos no se llevaban bien. Tenían diferencias en creencias y a menudo se evitaban mutuamente. Pero cuando el samaritano vio al hombre herido, sintió compasión. Se acercó, limpió y vendó sus heridas, lo puso en su propio burro y lo llevó a una posada. Allí cuidó de él e incluso pagó al posadero diciendo: cuídalo, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Jesús luego le preguntó al hombre: ¿cuál de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El hombre respondió: el que le mostró misericordia. Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. De esta historia aprendemos varias lecciones sobre cómo amar y servir a los demás. Ahora, número 6. Para cumplir un plan único. A lo largo de las Escrituras, es evidente que Dios, el gran planificador, ha creado un diseño único para cada individuo. Estos planes no son amplios y genéricos, sino meticulosamente diseñados con especificidad y propósito. Aquí, Dios nos asegura sus intenciones de llevar a cabo prosperidad, seguridad, esperanza y un futuro prometedor.
Estas no son solo palabras reconfortantes, sino promesas arraigadas en lo más profundo de su amor. Comprender nuestro propósito divino da sentido y dirección a la vida. Cuando nos alineamos con la intención de nuestro Creador, experimentamos una alegría que ningún tesoro terrenal puede replicar. Sin embargo, ¿cómo puede alguien realmente comprender el propósito de Dios? La invitación es clara: buscar una relación con Dios para entender y abrazar plenamente el